Nuestros saludos para todos. En la actividad orientadora anterior se estudiaron los precursores de macromoléculas, sus características estructurales y funcionales, así como sus enlaces polimerizantes, que permiten la formación de macromoléculas. El estudio de este contenido será orientado en la actividad de hoy. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar los principios generales de organización de las macromoléculas y a partir de ellos, el significado biológico de la relación estructura-función en las biomoléculas informacionales y no informacionales. Además, podrán explicar las características estructurales y funcionales de las proteínas y los polisacáridos, a partir de su clasificación y sus elementos constantes y variables. Los monosacáridos, aminoácidos y nucleótidos se polimerizan mediante enlaces covalentes y dan lugar a las macromoléculas, que son organizaciones en las cuales participan cientos o miles de átomos con una compleja distribución tridimensional. Existen tres grandes familias de macromoléculas: las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos. Los monosacáridos se unen mediante enlaces glicosídicos y forman los polisacáridos. Los nucleótidos se polimerizan mediante el enlace 3'5' fosfodiéster y se forman los ácidos nucleicos. Y los aminoácidos se unen mediante el enlace peptídico para formar las proteínas. Las macromoléculas mencionadas poseen un conjunto de características comunes que estudiaremos a continuación. Entre las características generales de las macromoléculas se encuentran elevado peso molecular, carácter polimérico, carácter uniforme, carácter lineal, carácter tridimensional, carácter informacional, tendencia a la agregación y relación estructura-función. A continuación, abordaremos algunos elementos de cada una de ellas. Ustedes deben profundizar en las mismas siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El elevado peso molecular es una característica importante de las macromoléculas. Se consideran macromoléculas aquellas que tienen masa molecular mayor de 5 kilodaltons. El carácter polimérico está dado porque las macromoléculas son polímeros que se forman por la unión de varios monómeros, que son sus precursores. En el polímero existen propiedades que no dependen de los monómeros individuales, y sí de su organización estructural. Por tanto, las propiedades de las macromoléculas dependen de cómo se organicen sus precursores. El carácter uniforme se explica porque cada macromolécula, como pueden apreciar en la imagen, se forma por la polimerización de precursores del mismo tipo. Estos se unen mediante una reacción de condensación, con pérdida de una molécula de agua, y quedan enlazados de forma covalente, lo que le concede fortaleza a la estructura. El carácter lineal se debe a que los monómeros se unen uno a continuación del otro y forman largas cadenas poliméricas sin la existencia de ramificaciones. En la imagen se muestra la estructura tridimensional de una macromolécula. La organización espacial de las macromoléculas le confiere su carácter tridimensional. Esta estructura depende de la composición de la macromolécula. Otra característica importante de las macromoléculas es el carácter informacional. La información permite discriminar con un elevado grado de precisión con cuál molécula se interactúa, en qué sitio y bajo cuáles circunstancias. Teniendo en cuenta la forma en que se presenta la información molecular, puede ser de dos tipos, secuencial y conformacional. La imagen nos muestra la información secuencial,
que está contenida en la estructura primaria de las macromoléculas y depende de la diversidad estructural de los precursores. A mayor diversidad, mayor carácter informacional. En este ejemplo, si establecemos que cada aminoácido codifica una letra del alfabeto, obtenemos una información que es la palabra amistad. El orden de colocación o secuencia de los aminoácidos determina el mensaje. En la parte inferior de la imagen pueden observar un ejemplo de información conformacional que está contenida en la estructura tridimensional, es decir, en la conformación general de la macromolécula. Este tipo de información permite la interacción de la macromolécula con otra biomolécula a través de sitios específicos, llamados sitios de reconocimiento. Este fenómeno recibe el nombre de reconocimiento molecular. A continuación, pasaremos a orientar el estudio de las proteínas. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por enlace peptídico, con peso molecular mayor de 5000 daltons. Además, existen otras sustancias formadas por la unión de aminoácidos que son los péptidos, con peso molecular menor de 5000 daltons, que pueden ser oligopéptidos y polipéptidos. Se denominan oligopéptidos cuando tienen de 2 a 7 residuos de aminoácidos. Ejemplos de ellos son las hormonas liberadoras hipotalámicas que controlan las secreciones adenohipofisarias. Se consideran polipéptidos cuando tienen más de 7 aminoácidos, pero su peso molecular es menor de 5000 daltons. Por ejemplo, las hormonas oxitocina, la bradiquinina y el glucagón. A continuación, estudiaremos la clasificación de las proteínas según diferentes criterios. Por su forma, se clasifican en globulares, con estructura tridimensional, esferoidal y fibrosa, aquellas que su estructura tridimensional es alargada. Por su solubilidad pueden ser insolubles, cuya forma empaquetada les permite formar los diferentes tipos de fibras. Aquí se encuentran todas las proteínas fibrosas y globulares que forman parte de las membranas biológicas. Solubles, cuando tienen una estructura espacial globular. Estas se caracterizan por la presencia de grupos polares hacia la superficie. Y poco solubles, cuando son solubles en soluciones de sales neutras, como el cloruro de sodio. Ejemplo de ellas son las globulinas. Por su composición química se clasifican en simples, formadas solo por aminoácidos, y conjugadas, aquellas que presentan un grupo prostético que puede ser lípidos, glúcidos, grupos fosfatos, hemo, etc. Por su función, se clasifican en enzimas de transporte, de reserva, contráctiles, estructurales, de defensa y reguladoras. Seguidamente, orientaremos los diferentes niveles estructurales en que se organizan las proteínas para su estudio, que son primario, secundario, terciario y cuaternario, contenido que por su importancia y complejidad deben profundizar en su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La estructura o nivel de organización primario se define como el orden o secuencia de los aminoácidos en la cadena peptídica. Constituye la estructura básica de las proteínas. Está codificada genéticamente y es única para cada proteína. Es el nivel más importante, ya que determina el resto de los niveles de organización y por tanto la estructura tridimensional y la función de las proteínas. En la imagen se muestra la estructura primaria de la ribonucleasa. Son 20 los aminoácidos que pueden formar las proteínas, y estos varían de acuerdo a la estructura de su cadena lateral R.
lo cual le confiere propiedades físico-químicas específicas. La estructura a nivel secundario es el ordenamiento regular que adoptan sectores de la cadena peptídica a lo largo de un eje, debido a la interacción entre los grupos carbonílicos y amídicos de los enlaces peptídicos con formación de puentes de hidrógeno. Los tipos fundamentales de esta estructura son alfa hélice, hoja plegada y triple hélice del colágeno. En la imagen se muestra la estructura secundaria en alfa hélice. Observen que en la misma los puentes de hidrógeno son intracatenarios, es decir, se establecen entre los elementos del enlace peptídico de la misma cadena y son paralelos al eje longitudinal de la molécula. Las cadenas laterales se disponen hacia el exterior de la molécula. La conformación beta u hoja plegada se estabiliza también por puentes de hidrógeno, que se establecen entre los elementos del enlace peptídico, pero en este caso son intercatenarios, es decir, entre cadenas diferentes o de la misma cadena que se pliega. Las cadenas laterales de los aminoácidos se disponen por encima y por debajo del plano de la estructura. En esta imagen se muestra la estructura secundaria en triple hélice del colágeno, proteína que cumple una importante función estructural como soporte. La estructura terciaria es la disposición tridimensional de las cadenas polipeptídicas, estabilizadas por interacciones débiles y enlaces covalentes por puentes disulfuro que se establecen entre las cadenas laterales de los residuos de aminoácidos. Deben recordar que las interacciones débiles son uniones salinas o iónicas, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno y uniones hidrofóbicas. En la imagen se observa la estructura tridimensional de la mioglobina. Esta proteína tiene la función de almacenar oxígeno en el músculo para la contracción. La estructura cuaternaria es la asociación de varias cadenas polipeptídicas para formar una unidad biológicamente activa. Generalmente está constituida por un número par de cadenas polipeptídicas idénticas o diferentes en su estructura, que se unen por interacciones débiles y algunas por puente disulfuro. En la imagen se muestran dos ejemplos de proteínas con nivel cuaternario de organización. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta, unidas por interacciones débiles. Cada cadena tiene unido un grupo prostético hemo que le permite la unión con el oxígeno. Por su parte, la insulina posee 2 cadenas polipeptídicas que se unen por interacciones débiles y puentes disulfuro. Existe una estrecha relación entre la estructura y la función de las proteínas, lo que se puede ejemplificar con el proceso de desnaturalización. La desnaturalización de las proteínas se debe a la pérdida de su estructura tridimensional y por ende de su función biológica. Ello se debe a la acción de agentes físicos o químicos que rompen las interacciones débiles que estabilizan la estructura tridimensional. Este fenómeno no afecta a la estructura primaria. Estos agentes se denominan desnaturalizantes y entre ellos se encuentra el calor, los alcoholes, la urea y las variaciones extremas de pH, entre otros. En ocasiones, una vez que son eliminados los agentes desnaturalizantes, la proteína puede renaturalizarse, recuperando su función biológica. Las propiedades físico-químicas de las proteínas son consecuencia de su gran tamaño y la presencia de grupos ionizables. Debido a su gran tamaño, forman sistemas coloidales cuando se encuentran dispersas en medios acuosos, no dializan, o sea, no pueden difundir a través de las membranas. Fisiológicamente, las proteínas, al no difundir a través de las membranas biológicas, crean una presión osmótica, que en este caso particular se denomina oncótica, la que contribuye a la distribución del agua y los electrolitos entre las células y el medio extracelular. La presencia de grupos ionizables en determinados residuos aminoácidicos
explica las propiedades eléctricas de las proteínas que orientaremos a continuación. Las proteínas presentan grupos ionizables entre los que se encuentran el grupo amino de un extremo de la cadena y el carboxilo del otro. También presentan grupos ionizables en las cadenas laterales de los aminoácidos que la componen. Algunos de estos grupos se representan en la imagen. Cuando la proteína se encuentra en un medio con alta concentración de iones hidrógeno, es decir, en un medio ácido o de pH bajo, algunos grupos ionizables como los aminos aceptan iones hidrógeno y la proteína adquiere carga positiva. Cuando la proteína se encuentra en un medio con baja concentración de iones hidrógeno, es decir, en un medio básico o de pH alto, cede al mismo los iones hidrógeno, quedando entonces con carga negativa. Existe una concentración de iones hidrógeno correspondiente a un pH determinado, en el cual la proteína presenta el mismo número de cargas positivas que negativas. Al valor de pH del medio en que se cumple esta condición y la proteína tiene carga neta 0, se le llama punto isoeléctrico. Cada proteína tiene un punto isoeléctrico propio, que depende de su estructura o nivel primario. Las propiedades eléctricas se utilizan como base en el laboratorio para muchas técnicas de separación de proteínas, como por ejemplo la electroforesis, muy utilizada para el diagnóstico de diversas patologías. Se denomina electroforesis al método de separación de moléculas basado en su desplazamiento en un campo eléctrico. Es un importante método diagnóstico ya que se pueden separar proteínas que presentan cargas eléctricas diferentes. Ya conocen que las proteínas cambian su carga eléctrica en dependencia del pH del medio en que se encuentran. El medio más utilizado en los laboratorios clínicos es el de pH 8,6, en el cual las proteínas de la sangre adquieren carga negativa. Al colocar las mismas en un campo eléctrico, migran del polo negativo llamado cátodo al polo positivo llamado ánodo. A medida que sea mayor su carga y menor su masa molecular, migrarán más rápido, por lo que se separan. Finalmente se añade un colorante para visualizarlas. Otro tipo de macromolécula que estudiaremos en esta actividad son los polisacáridos, que se caracterizan por presentar monotonía estructural. Los glúcidos o carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Entre ellos se encuentran los monosacáridos, ya estudiados, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los polisacáridos son aquellos que tienen más de 10 moléculas de monosacáridos. Son polímeros de monosacáridos unidos mediante enlace glicosídico, poseen un peso molecular elevado, son estables en medio acuoso y tienen como peculiaridad que no poseen un número exacto de monómeros. Los oligosacáridos son moléculas que poseen desde 3 hasta 10 monosacáridos. Casi siempre aparecen unidos a proteínas y lípidos, formando glicolípidos y glicoproteínas a las que alteran su solubilidad debido a que contienen agrupaciones altamente hidrofílicas. Los disacáridos constituyen la unidad básica estructural de los homopolisacáridos y de los mucopolisacáridos ácidos. A continuación mencionaremos su clasificación. El estudio de los mismos deben profundizarlo en su libro de texto siguiendo las orientaciones del CD. Los disacáridos se clasifican en homodisacáridos si rinden por hidrólisis el mismo tipo de monosacárido y heterodisacáridos si se obtienen monosacáridos diferentes. Dentro de los homodisacáridos están la maltosa, formada por 2 moléculas de D-glucosa, unidas por enlace alfa-1,4 glicosídico, y la isomaltosa, formada por 2 moléculas de D-glucosa, unidas por enlace alfa-1,6 glucosídico. Dentro de los heterodisacáridos están la lactosa o azúcar de la leche, integrada por una molécula de galactosa y otra de glucosa, unidas mediante enlace beta-1,4 glicosídico, y la sacarosa o azúcar de caña, constituida por una molécula de glucosa y otra de fructosa,
unidas por enlace alfa-1,2 glicosídico. A continuación orientaremos el estudio de los polisacáridos. Los polisacáridos se clasifican en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son polímeros del mismo monosacárido. Aquí encontramos el almidón, el glucógeno, la celulosa, la pectina y la quitina. Los heteropolisacáridos son polímeros de diferentes monosacáridos. Deben profundizar en el estudio de los mismos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El almidón está formado por dos tipos de polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal largo de D-glucosas unidas mediante enlace glicosídico tipo alfa-1,4. La amilopectina es un polímero ramificado de glucosas unidas por enlace alfa-1,4 glicosídico, pero cada 24 a 30 residuos existen puntos de ramificación mediante enlace glicosídico del tipo alfa-1,6. El almidón tiene la función de constituir la reserva energética más importante de las células vegetales. El glucógeno es un polímero de alfa-D glucosas que se unen por enlace glicosídico alfa-1,4, lo que permite el crecimiento del polímero en sentido lineal, y por enlaces glicosídico alfa-1,6 que facilita el establecimiento de ramificaciones cada 8 a 12 residuos de monosacáridos. Esto le confiere mayor solubilidad que el almidón. Este homopolisacárido es una reserva energética importante en las células animales. El glucógeno se almacena fundamentalmente en el hígado y un % pequeño a nivel del músculo esquelético. La celulosa es un polímero lineal cuyo precursor es la beta-D-glucosa, que se unen mediante enlace glicosídico beta-1,4. Es precisamente este enlace lo que le permite formar una red estabilizada por puentes de hidrógeno intercatenarios que origina fibras supramacromoleculares lineales y estables de gran resistencia a la tensión. La celulosa tiene función estructural y se encuentra en las paredes celulares de las plantas, en particular tallos y troncos. Los polisacáridos desempeñan importantes funciones en el organismo, como el almacenamiento de energía, destacándose el almidón en los vegetales y el glucógeno en los animales. La estructural, al formar parte de la estructura de los organismos vivos, como la celulosa en las plantas, la quitina en los artrópodos y los glicosaminoglicanos en los vertebrados. Y el reconocimiento molecular, función en que participan los glúcidos de la membrana plasmática. En la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las macromoléculas se forman por la unión de sus precursores mediante enlaces covalentes y tienen elevado peso molecular. Entre ellas se encuentran los polisacáridos, los ácidos nucleicos y las proteínas, siendo estas últimas la de mayor diversidad estructural y funcional. Existe una estrecha relación entre la estructura y la función de las macromoléculas, siendo el nivel primario el que determina el resto de los niveles estructurales. Las proteínas cumplen con el principio de multiplicidad de utilización, debido a que son capaces de cumplir múltiples funciones en el organismo. Los polisacáridos son las macromoléculas más abundantes en la naturaleza y sus funciones más generales son la de almacenamiento, la estructural y la de reconocimiento. En la próxima actividad orientadora continuaremos con el estudio de otra macromolécula de gran importancia biológica por su participación en los procesos de la herencia. Nos referimos a los ácidos nucleicos.